sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amén. Muy bien, el mensaje de esta noche o de esta tarde se titula Las consecuencias del pecado. Y la idea principal de esta tarde, como dice ahí, demostrar que el pecado produce vergüenza y aflicción, nos separa de Dios y el pago por nuestros pecados resulta muy, muy alto. Y para ejemplificar esta conclusión, porque esta es la conclusión del mensaje, podríamos leer esto e irnos, pero vamos a hacerlo un poquito más ameno con una con una historia. Así que la historia que he elegido esta tarde tiene que ver con la historia de David. Y David, pues todos sabemos quién era David, ¿no? Así que vamos a sacar 5 aspectos de la vida de David que nos van a tratar de ejemplificar cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones. Primero que nada, el primer mensaje, o uno de los 5 aspectos, es la grandeza de David. Así que voy a explicar quién era David antes de irnos a su grandeza, ¿no? Pues David nació en el año aproximado 1040 antes de Cristo. David era el menor de 8 hermanos. Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento se le menciona 606 veces y en el Nuevo Testamento 60 veces, ¿no? Así que David es un tipo reconocido. Todos sabemos que él de joven era ¿qué? Pastor de ovejas, ¿no es cierto? Y mientras desempeñaba esa labor, pues un día llegó el profeta Samuel y lo ungió a escondidas ¿de quién? Del rey Saúl. Cuando el rey Saúl se entera de esto, ¿qué sucede? Lo quiere matar. Y mientras lo perseguía, pues David consiguió muchos adeptos. También dice la Biblia que David fue el rey más querido y amado ¿de qué? De su nación. Pero dicho todo esto, además David logró así, digamos, la superfama. Hoy diríamos un montón de likes, un montón de, ¿no? Cuando mató ¿a quién? A Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia? Dicen que iban cantando por las calles, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. Y entonces iban y entonaban esos cantos. También, para variar, para sumar a las grandezas de David, también tenía dones musicales, dones poéticos. Y dice la Biblia, por si eso fuera poco, que además era ¿qué? Bastante estilizado, ¿no? O sea, bastante estético, muy guapo. Así que David tenía todo. Y ya, todavía si eso fuera poco, también ¿saben qué? Lo mandaron a llamar a trabajar ¿a dónde? Al palacio del rey. Particularmente creo que no necesariamente era el mejor músico de Israel, pero Dios ¿qué? Lo había elegido. Y cuando Dios te elige, Dios te invita a hacer cosas grandes. Allá donde pocos pueden entrar, ahí estaba David. Ese era David. Y hay algo que a mí me encanta, que aunque Saúl lo buscaba o lo perseguía para matar, Dios siempre protegió a David. Esa era la grandeza de David, que Dios lo protegió. Sin embargo, vamos a ver un poquito más. Cuando él ya fue rey, todo eso que aparece ahí lo hizo. No lo voy a leer porque ustedes lo pueden ver, pero derrotó a los filisteos, venció a los jebuseos. Bueno, una historia de éxito. Cualquier mamá, cualquier papá se hubiera sentido orgulloso de decir: este es mi hijo. ¿Sí me cacha? ¿Sí me sigue?
Giesi, que era el papá de David, yo no me imagino, ese tipo no entraba cuando caminaba, ¿no? Don Giesi, ahí viene don Giesi. Y decía, oye, ¿ya viste a mi hijo David? ¿Mm? Una chulada de muchacho, ¿no? Sin embargo, pues el éxito conlleva algunas responsabilidades. Y voy a explicar, y vamos a entrar ya en este tema de la caída de David. David estaba rodeado de frutos de la victoria, era homenajeado y aclamado por su pueblo y por los pueblos vecinos. Hoy podríamos decir que David en sus cuentas pues tenía mucho dinero. Dice que sus arcas rebosaban de todo el tributo que pagaban las naciones que él había conquistado. Sin embargo, tanto la comodidad como la complacencia crearon una atmósfera que ocasionaba su caída. La comodidad y la complacencia crearon una atmósfera que ocasionó su caída. Elena de White lo describe muy bien. Dice, la grandeza de su triunfo lo expuso a su peligro máximo. Olvidó que había un enemigo mayor que los hombres. Y eso es el primer warning, el primer alerta que nosotros tenemos que tener. Tenemos un enemigo mayor que los hombres. David se sentía fuerte y seguro, ahí dice, contra sus enemigos terrenales. Estaba embriagado por su prosperidad y éxito. Es más, sus países vecinos le tenían miedo y respeto, porque ya los había derrotado. Fue vencido, dice, y se rindió ante una tentación que lo transformó en un descarado pecador. Híjole, esto es terrible, que Elena G. de White lo diga, un tipo que después de haber platicado todo lo grande, que Elena G. de White diga, se transformó en un descarado pecador. Y eso usted y yo no estamos exentos de esa situación. Y la historia que vamos a leer a continuación tiene que ver con una decisión, hermanos, una decisión, no muchas, una decisión. Y su vida dio un giro de, no sé si de 300 o de mucho más de 300, porque su vida cambió rotundamente. Lo siguiente que vamos a hacer es abrir nuestra Biblia, no sé si ya lo tengamos, en 2 de Samuel 11, del 1 al 17. Los vamos a ir leyendo paulatinamente, mientras yo quiero parafrasearles o contarles un poco la historia. Así que acompáñenme a imaginar cómo fue esa decisión que David tomó que le transformó su vida. Una decisión. Dice que él se había levantado después de una siesta, estaba en su palacio, se puso su pijama color púrpura, como decía el profe, se estiró un poco, salió a la terraza, el sol ya estaba languideciendo, ese sol enorme, color rojizo, con un clima agradable. David estaba ahí, miraba. Desde ahí se podía ver toda la ciudad y caminó hasta que llegó al borde de su terraza. Y desde la terraza se podía ver las casas de sus vecinos. Y mientras él estaba en la terraza, se llevó una tremenda sorpresa. Dicen que vio a una hermosa mujer que se estaba bañando. Y de inmediato el tentador sugirió algo. Varias cosas pudo haber hecho David. Pudo haberse sacudido la cabeza y dijo, no, a ver, espérame, vámonos. O unos pasitos para atrás. Algo pudo haber hecho David. Estoy seguro, de hecho estaba en medio de una guerra, su general Joab estaba peleando. Así que seguramente tenía muchas cosas para que su día fuera altamente ocupado.
Incluso también pudo haber orado, pero ahí enfrente de él estaba aquella preciosa visión. Primero dice, quiero suponer que vio su hermoso cabello, su tersa piel, aquellas caderas bien definidas. No sé, vio todo David. Sin embargo, el seductor le habló al oído y volvió, dice que se metió a su palacio y preguntó a su gente que lo acompañaba, ¿quién era aquella mujer? Y vamos a leer el verso 3, Todos situémonos en el verso 3. A mí me gusta el verso 3, porque así como Satanás sugiere cosas a David, aquí Dios interviene. Alguien que me lea el verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. ¿Podemos entender la intervención de Dios aquí o todavía no? Hermana Guti, sí. ¿Cuál era la intervención de Dios? Ok, muy bien. Pero ¿saben qué? Dios trató de protegerlo y le dio suficientes señales en este verso, como para que David desistiera de su plan, porque él ya lo había planeado. El pecado comienza con una ¿qué? Con una idea. Y después dice él que acarició esa idea. En el verso 2 lo dice, pero estamos en el verso 3. Y cuando preguntó quién era aquella mujer, dice que le dijeron que era hija de Eliam. Y entonces surge una pregunta, ¿quién era Eliam? Le da dos características. Una era hija de Eliam y la segunda era mujer de Urías el Heteo. Entonces vamos a entender quién era Eliam. Eliam era uno de los valientes de David, capaz de hacer cualquier cosa, incluso dar su vida misma por el rey. Ese era Eliam. Fíjense. Además, Eliam era hijo de Ahitofel, entonces nosotros decimos, bueno, ¿y quién era Ahitofel? Si nosotros nos vamos a 2 de Samuel 23, 34, alguien me hace el favor de leer 2 de Samuel 23, 34. Profe, fuerte. Segunda de Samuel 23, 34. No, perdóname, 2 de Samuel 16, 23. 16:23, perdóname, yo me equivoqué. Vamos a ver cómo se expresa la Biblia de Ahitofel, que era el papá de Eliam, y Eliam era uno de los valientes de David, que estaba dispuesto a dar incluso la vida por David. Lo va a leer aquí el profe ya. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Ahitofel, gracias. ¿Sigue más? Dicen que Ahitofel era un hombre sabio. Cualquier consejo era como si se lo preguntaras a quién, a Dios. Y Ahitofel también quería a David. Y el hijo de Ahitofel era un hijo de los guerreros de David. Es la primera advertencia que Dios le da. Segunda advertencia. Betsabé era esposa de Urías hitita. ¿Quién era Urías hitita? Pues que también era uno de los valientes de David. Era uno de los 37 valientes que se mencionan en 2 de Samuel 23, 39. Ahí dice Urías el Heteo, de los valientes, de esa tropa selecta del grupo SWAT de hoy en día. Pues ese era Urías, dispuesto a dar la vida por él. Entonces, así que Dios ya le había dado razones a David suficientes para detener sus maquinaciones, sus ideas y lo que él ya había dicho. Y si vemos más adelante en el verso 3, en el verso 4, ¿qué dice? ¿Cómo empieza el verso 4? Envió David ¿qué? Mensajeros. David tomó ¿qué? Una decisión. Y David dijo, yo ya sé quién es ella y quién es él.
y el impacto que tiene lo que voy a hacer, pero a mí ¿qué? No me interesa lo que ustedes me digan. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que a mis ojos gusta. Y vamos a ver algo mire, hermanos, puse una frase muy sencilla: el ocaso de un rey, una mujer, una tentación, y esto fue el ocaso del rey. Todos sabemos la historia. Tiempo después, todos sabemos que él se mete con ella. Tiempo después, ella le avisa que está embarazada. Y entonces David algo tiene que hacer. ¿Qué fue lo primero que hizo David? Exactamente, en el verso 6 nosotros podemos leer del capítulo del 2 de Samuel 11:6, podemos ver que David manda a traer al palacio, saca a su guerrero y lo trae al palacio. Y déjeme regresar a esta frase. Sí, fíjese, y lo transformó en un descarado pecador y en un cínico hasta cierto punto, porque lleno de hipocresía le sugiere a Urías que se vaya a su casa y que se duerma con su mujer. Ese era el grande David, para que nosotros veamos cómo el pecado de un paso te va llevando a otro, hasta que ya no puedes dar marcha atrás. Entonces David le sugiere pues que se acueste con su mujer y oh sorpresa, Urías, lo podemos leer en los versos 7 y 8, no obstante, la conducta de Urías le sorprende a David, porque Urías no se va. Dice el detalle de los textos bíblicos que se durmió afuera del palacio. Y cuando el rey le pregunta, ¿por qué te quedaste a dormir y no te fuiste a tu casa? Urías le dice, ¿cómo yo podría irme a dormir a mi casa? Comer, beber, bañarme, dormir con mi mujer, mientras el arca de Dios está en una tienda de guerra, de campaña. Y David, yo creo que eso ha de haber sido, no sé cómo, pero si solamente leerlo nos genera esa sensación de decir, no puede ser tan ingrato. David se ha de haber sentido menos que nada. Se ha de haber sentido una basura, literalmente. Y entonces David dice, pero yo ya estoy metido en esto, entonces tengo que hacer algo. Y hace ¿qué? Segundo intento. Y dice, ¿sabes qué? Vente mañana. Bueno, pues lo vio ahí y le dijo, no te preocupes, pásale, échate un baño y al rato vamos a tener una fiesta. Comieron, bebieron y lo emborrachó. Pero nuevamente David no volvió a tener éxito. Urías no se fue a su casa. Y entonces David dijo, bueno, yo ya sé que David pues no se va a ir ni va a estar con su mujer, toca hacer algo. Hay que mandar a matar a David. Y entonces Urías fue el mismo mensajero de su muerte. Dice que le entregó David una carta, ¡pum!, sellada con el sello real. Y esa carta decía, Joab, pon al frente de batalla a Urías para que muera y déjenlo solo para que muera. Y así fue. Urías murió. Después, queridos hermanos, es una lección de un triste ejemplo de lo que ocurre cuando una persona consagrada a Dios empieza a tomar pequeñas decisiones, hermano, pequeñas decisiones en el sentido equivocado. ¿Qué de malo David tenía que se echar una siesta? Pues puede ser que nada, pero sí estaba mal que si su ejército estaba allá afuera peleando, él tendría que haber estado allá, no acá.
Desde ahí empiezan pequeñas decisiones que te llevan a grandes fracasos. Así que pues David hizo, todos conocemos esta historia, pero también esto tiene consecuencias. Todo esto tiene consecuencias. Pasado el tiempo, el pecado de David salió a la luz. Y por si eso fuera poco, empezaron a crecer las sospechas entre el pueblo de que David, que el hijo que Betsabé iba a tener era de David, y pues que David había sido el que había mandado a matar a Urías. Y desde ahí empezó una cosa profundamente en decadencia para David. Y vamos a leer algunas de las consecuencias del pecado de David. Aquí las estoy enumerando, voy a mencionar las primeras dos. David había deshonrado a Dios y el carácter divino fue mal representado. Usted puede leer las otras. Todos sabemos la conclusión de la historia, que la vamos a comentar más tarde, pero insisto, pequeñas decisiones, grandes consecuencias. Y les voy a decir algo, hermanos, y que viene en la siguiente lámina. Satanás se esfuerza por ocultar los terribles resultados de la transgresión. Él te pinta bonito el pecado. Nosotros hoy estamos bombardeados. Los jóvenes están siendo bombardeados por la televisión. Cuando te ponen un anuncio de cerveza, ¿cómo te lo ponen? Está en la playa un tipo, ¿no? Están tomando, bien elegante, bien fifí. Todos sabemos que la cerveza, el alcohol, también es un camino para la destrucción. Un vicio, hermanos, empieza con una probadita. Un vicio empieza con una probadita. Pruébala, hombre, no pasa nada. Una no es ninguna. No, hombre, échate una, no pasa nada. Entonces, lo que me llama la atención es que Satanás constantemente se está esforzando para que cada uno de los que estamos aquí caiga. Pero el Señor, fíjese lo que dice este texto, permite que sus hijos experimenten los resultados del pecado y que vean que no son ni prosperidad ni felicidad, sino desgracia y aflicción. Esas son las consecuencias del pecado. Después, para terminar la historia, pasado el tiempo, Dios envía al profeta Natán. El profeta Natán le cuenta una parábola a David. David se enoja muchísimo, todos sabemos la parábola, ¿no es cierto? Le dice que había un hombre rico y este hombre rico tenía un vecino. El hombre rico tenía muchas ovejas y el vecino solamente tenía una oveja. Dormía con ella, comía con él, la cuidaba a su oveja, procuraba a su oveja. Pero dicen que un día el hombre rico recibió la visita de un amigo y le quiso hacer una birria. Y dijo, bueno, pues como yo tengo muchas ovejas, no quisiera matar de las mías, mejor voy a agarrar la del vecino. Y dice que David se molestó tanto fue su enojo de David, que le dijo, ese hombre necesita morir, es digno de muerte y tiene que pagar 4 veces esa oveja. Y dice que el profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú. Pero te tengo una buena noticia, no sé qué tan buena. Y le dice, Dios te ha perdonado, no vas a morir, pero sí vas a pagar 4 veces tu pecado. Y la espada jamás se quitará de tu hogar
y tu familia. Y tuvo la muerte de 4 hijos. 4 hijos se le murieron a David. Se le murió el hijo de pecado. Absalón mata a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. La eventual muerte de Absalón después, y después la muerte de su hijo Adonías, sin dejar de lado pues que los hijos se habían metido con sus mujeres, porque en esa misma profecía Dios le dice a David: tú hiciste tu pecado en oculto, pero yo lo voy a hacer público, le dijo. Y en las plazas, uno de sus hijos, Absalón, pues tenía relaciones con una de las mujeres de David, lo hacía en la plaza para que todos lo vieran. Entonces, esas son las consecuencias del pecado. Y por último, me gusta cómo se resume aquí. El mal que se hace es el mismo mal que se recibe en una cantidad multiplicada por 4. Yo siempre he dicho siempre he creído que las pequeñas decisiones marcan una gran diferencia en nuestra vida. Una buena decisión, por pequeña que sea, puede marcar una diferencia. Y una mala decisión, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia. Pues la conclusión que me gustaría terminar y decirla es: seamos receptivos a la palabra de Dios. Nosotros sin Dios no somos nada, ni lo que hemos logrado, ni lo que hemos hecho, ni lo que tenemos. Todo, absolutamente todo lo que nosotros tenemos es gracias a Dios. Sin Dios, insisto, no somos nada. En Jesucristo somos llamados ¿qué? Hijos de Dios. No permitamos que la comodidad, que el trabajo, que las premuras del día a día nos separen o nos aparten de Dios, para que no sucumbamos y no caigamos a esas tentaciones. La oración es fundamental. La oración ayuda a que nosotros podamos tener una mejor relación con nuestro Dios. Y si somos conscientes de que tenemos una debilidad, no nos desanimemos, queridos hermanos. Dios está abierto a perdonarnos y a recibirnos con nuestras imperfecciones. Solamente tenemos que esforzarnos constantemente cada mañana. Pequeñas cosas. Estudia tu Biblia, 10, 15 minutos. Eso puede marcar la diferencia. Ora en cualquier momento que lo tenga. Decía una vez, estaba leyendo un libro hace algunas semanas y me gusta mucho cómo decía este libro, hablaba de Daniel y decía: cuando Daniel no sabía qué hacer, sabía qué hacer. Cuando Daniel no sabía qué hacer, sabía qué hacer. Y ese sabía qué hacer se refiere a que tenía que orar. Así que nosotros, cuando no sabemos qué hacer, que suele pasar, sabemos qué hacer. Y es orar. Y esa es la invitación en esta noche. Busquemos a Dios de todo corazón, consagremos nuestras vidas a Dios y Él nos espera con los brazos abiertos. Que Dios bendiga a cada uno y que podamos tener una semana llena de bendiciones, una semana en la que podamos tener un encuentro con nuestro Hacedor.